Vamos a ver una serie de ideas, de conceptos previos para poder empezar a programar. Un programa es un conjunto de instrucciones, ¿sí?, que nos sirve para resolver un problema. Un problema podría ser, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, que me muestre el resultado de la suma de dos números. Para llegar a la resolución de ese problema a través de un programa, creamos los algoritmos, que es paso a paso todo lo que hay que ir haciendo para lograr ese objetivo, la resolución del problema que nos hayan planteado. Una forma de expresar los algoritmos puede ser a través de palabras, ¿sí? O sea, más allá de lo que es la programación en sí, nosotros vivimos haciendo cosas que suponen una serie de pasos. Como vemos en este ejemplo, todos los pasos como para lavarse los dientes. Algunos me podrán decir, Emi, yo en realidad lo hago en menos pasos, los hago en más pasos. Y está bien, no hay una única manera de resolver los algoritmos. Otra forma de resolver un algoritmo, de pensar en esta resolución de un problema, es a través de los diagramas de flujo. Acá tenemos entonces un ejemplo de un diagrama de flujo, que es la representación gráfica de un algoritmo. Vemos que hay un inicio donde se piden dos números. Un número, vamos a decir que lo guarda en A. ¿Qué es A? Es una variable, o sea, un lugar, un espacio en la memoria donde se guarda un dato que va a ir variando. Por ejemplo, si nosotros cuando jugamos a las cartas o algún juego que hay que ir anotando un puntaje donde se puede ir sumando y restando puntos, que lo anotamos en un papel, bueno, ese papel sería una variable. Entonces, tenemos un número que lo va a guardar en, digamos, la columna A, en la variable A, y otro número que lo va a guardar en la variable B. Esos dos números que están uno en la variable A y otro en la variable B, los va a sumar y el resultado de esa suma va a guardarlo en la variable C. O sea, acá tenemos tres variables. Una para el primer número, otra para el segundo número y otro para el resultado de la suma. Finalmente muestra el resultado de la variable C y termina el diagrama. Tengan en cuenta que todos los diagramas de flujo tienen un inicio y un fin. Bueno, acá ya vemos un diagrama de flujo explicado. Fíjense, a simple vista, sin llegar a ver la explicación, vemos que comienza y nos pide un determinado número. Si ese número es mayor o igual a 0, o sea, que a esta pregunta la respuesta es verdadero, en la variable R va a guardar la palabra positivo, ¿sí? O sea, acá vemos que en las variables no solo se guardan números, sino también se puede guardar texto. En cambio, si ese número no es igual o mayor a 0, por ejemplo, es menos 5, en R va a guardar la palabra negativo. O sea, que en R, en cualquiera de los dos casos, va a guardar el resultado de esta pregunta. Una vez que se contesta esta pregunta, muestra en pantalla el resultado y así termina el algoritmo. O sea, concretamente este es un programa que sirve para decir si el número ingresado es positivo o negativo. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora vamos a pasar del lenguaje coloquial, o sea, lo que usamos para hablar nosotros en el día a día, a lo que es un pseudocódigo. Un pseudocódigo es un paso intermedio, no llega a ser, como nosotros hablamos coloquialmente, ni tampoco un lenguaje de programación,
pero ya vamos a ver después en los ejemplos que ya las instrucciones tienen una serie de determinadas características, un formato que lo deja casi listo para poder empezar a programar ese algoritmo. Acá empezamos a ver un ejemplo de un algoritmo representado en pseudocódigo y en diagramas de flujo. Vemos ya que las instrucciones están numeradas, que sí o sí aparece inicio del programa, fin del programa, ¿sí? Y aparecen ya las palabras variables, que era este espacio que decíamos que son como cajitas donde uno guarda datos. Y si miramos, acá lo que hace en realidad este algoritmo es definir, dado dos números, decir cuál es el mayor. Tengamos en cuenta que si uno mira este algoritmo, da por descontado de que los números no son iguales, ¿sí? Tienen que ser distintos. Después en un ejercicio vamos a ver cómo sería esto si no sabemos si son iguales, si son distintos. Acá vemos otro ejemplo para calcular la superficie de un triángulo. Y bueno, hay una serie de datos que necesitamos pedirle al usuario que está usando nuestro programa, y en base a esos datos, que es la base y la altura, que van a ser variables, podemos hacer el cálculo de la superficie. Este ejemplo ya presenta una complejidad más que tiene que ver con lo que es una variable que me va a servir para ir llevando la cuenta de cuántos números voy ingresando. A ver, deténganse un poquito en el diagrama de flujo. Fíjense, ¿cuántos números va a sumar? Va a sumar 10 números. ¿Y qué va a ir pidiéndole al usuario? Que los vaya ingresando de a uno. Cada vez que ingresa un número, ese número lo suma al número anterior. Por eso cuando empieza el programa en la variable suma tiene que estar en 0, porque si está el resultado de la última vez que usé el programa sería un error. Entonces al comienzo del programa siempre se indican qué variables voy a usar y se las inicializa, o sea, en el caso de las variables numéricas las ponemos en 0. Muy bien, entonces usamos en realidad dos variables, una que es n, que va a ir contando cuántos números va ingresando, y otra es suma, que es donde los va a ir sumando. Cuando n llega a ser igual a 10, o sea que ingresó 10 números, lo que va a mostrar es el resultado de la variable suma, que fue el lugar donde fue sumando esos 10 números que fue ingresando uno a uno. Y bueno, y acá llegamos al último diagrama de flujo, donde ya por Edmodo les voy a explicar cuál es el desafío que pensé para este diagrama.